Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 26 de diciembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Esperamos que todos nuestros oyentes hayan vivido una feliz Navidad. Para algunos fue una Navidad amarga. Esperemos que para la gran mayoría el Niño Dios se haya derramado en gracias sobre ellos, sobre sus hogares. Timochenko y Gavino contra Santos, así paga el diablo a quien bien le sirve. Santos, que no ha hecho otra cosa que darles gusto, que rescatarlos del olvido, que darles prensa internacional, que ofrecerles esta vida y la otra con tal de que le firmen un papel que él pueda llamar de paz, recibe unas acusaciones terribles y unas invectivas atroces. Le dicen que está vendido a las transnacionales, al imperialismo norteamericano, que es militarista, guerrerista, oligárquico. Definitivamente, así paga el diablo a quien bien le sirve. Valledupar le rindió un último adiós a Diomedes Díaz, que vivió muy intensamente, no cabe ninguna duda. Que esa vida intensa deje algo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, acaso el que lo vivió. Vivió todo con desenfreno, murió muy joven, murió muy rápido. Quedan sus canciones, queda su voz y queda su profunda insatisfacción. Tenía que estar corriendo siempre tras de nuevas y muy intensas emociones. Diomedes Díaz se fue, sus seguidores lo lloran, sus admiradores recuerdan su música. Nos vamos para Siria. En los últimos días han muerto 500 personas como resultado de los bombardeos feroces de la aviación de Bashar al-Assad sobre la población de Alepo, que es el gran bastión de la oposición siria. Los opositores dicen que si esto continúa así no asistirán a la cumbre que está planeada en los próximos meses para hablar de la paz en Siria. Y volvamos a Colombia. Avalanchas en Popayán dejan muchas familias damnificadas. ¿Qué se hizo el verano de diciembre? Tradicionalmente diciembre es un mes de verano en Colombia. Este ha sido un diciembre pasado por agua. Hermoso mensaje navideño del Papa Francisco. Una referencia bellísima a los niños que se ven obligados a convertirse en soldados robándoles su infancia. Cualquier referencia a las FARC es fácilmente comprensible. Las FARC que se roban a los niños para que sirvan como soldados de su deplorable causa. Murió en Ibagué el expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, del Partido Conservador. Había sido condenado por paramilitarismo. Nunca lo creímos, nunca encontramos pruebas que lo demostraron. Un paramilitarismo que además era completamente inútil porque Gómez Gallo era dueño en el departamento del Tolima, a la manera en que los políticos son dueños de las cosas, de una larga cauda de seguidores que le garantizaban su curul. Nunca nos convencieron las pruebas, nunca las entendimos. La amargura que le produjo esa sentencia, sin duda ninguna, lo condujo a una cantidad de estrés que le provocó la muerte. Esperamos que quienes lo condenen tengan la seguridad de que obraron no por pasión política, no por odios, no por dejar una constancia, sino plenamente convencidos de que las pruebas sí condenaban a Luis Humberto Gómez Gallo. De otra manera, habría sido ese el camino para matar una persona y destruir una familia. ¿En cuántos casos ocurrió eso con el llamado o la llamada
política y autodefensas, la parapolítica. Luis Humberto Gómez Gallo murió ayer en Ibagué después de soportar días muy amargos de cautiverio. Mientras tanto, resulta absuelto en primera instancia Ferney Tapasco por el crimen de Orlando Sierra. Tenemos entonces un crimen impune. Tal vez los jueces lleguen a la conclusión de que fue un suicidio el de Orlando Sierra, el gran periodista de Manizales que se enfrentó atado a la podredumbre política de Caldas y especialmente a Ferney Tapasco y a los suyos. Las pruebas en ese caso nos parecían contundentes, pero un juez de Pereira absolvió a Ferney Tapasco en primera instancia. Hay verdadera alarma en la SIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, y en todos los que se ocupan de este tema de los medios, porque la impunidad termina por hacerse dueña del escenario cuando se trata del asesinato de periodistas. En Irak, atentados contra la comunidad cristiana. Van 44 muertos y 70 heridos en dos hechos distintos. Los cristianos, que son una minoría en Irak, la están pasando muy mal. Muchos han tenido que emigrar, otros se han quedado con los riesgos evidentes para sus vidas que se comprueban con atentados de esta naturaleza. En Colombia llega el Transmilenio a Soacha. ¿Saben ustedes con cuál demora? Sobre los plazos previstos, 10 años de retraso para que llegue la primera fase del Transmilenio a Soacha. Así son las obras públicas en Colombia. Esa ineptitud del Estado para ejecutar las obras las encarece infinitamente y eso causa un perjuicio social irreparable. Hoy llega la primera fase del Transmilenio a Soacha 10 años después. Petro sigue dando mal ejemplo. No se dejó notificar personalmente. Eso lo hacen los tramposos. Eso no lo hace una persona que tiene la obligación de dar buen ejemplo y de mostrar acatamiento a las autoridades establecidas. Petro y su abogado, con trampas, con marrullas, del peor estilo, del más desagradable estilo. Fue necesario notificarlo por edicto. No dejó que un funcionario de la Procuraduría llegara hasta él para notificarlo personalmente de la resolución por medio de la cual se lo destituye y se lo condena a la inhabilidad que todos conocemos. Volvamos al mundo internacional. Al-Qaeda da orden de secuestrar funcionarios de la ONU en Siria. En Turquía hay un enorme escándalo por corrupción. 3 ministros de Estado de Erdogan han tenido que renunciar. Y volvamos a Colombia para subrayar una noticia que sencillamente no entendemos. El ejército condecora al fiscal. Esto se sale de todos los libretos. Primero porque el fiscal es el gran perseguidor de militares, en muchos casos de la manera más injusta, persiguiéndolos a través de investigaciones torcidas, con testigos falsos. Ese es el aporte de la Fiscalía al Ejército. Pero es que uno no entiende por qué hay que condecorar y por qué condecora una fuerza militar como el Ejército a quien supuestamente estaría cumpliendo su deber. Quiere decir que para el mando militar todas las investigaciones del fiscal están bien hechas y los investigados merecen su suerte. Es una toma de partido absolutamente incomprensible, indebida. Los militares que se encuentran injustamente detenidos se preguntarán, ¿y esto cómo es? Y los fiscales desviados, los que contratan porque es una manera de contratar
esa de ofrecer el oro y el moro a testigos falsos. Los que nos acusan sin ningún sentido de la justicia, esos fiscales terminan siendo condecorados, porque con la condecoración al fiscal general de la Nación queda condecorada la Fiscalía. No entendemos qué es lo que pasa en el ejército, que condecora al peor de sus perseguidores. Y hoy en la historia recordaremos lo que pasó en el sur del continente con movimientos revolucionarios, insurgentes, subversivos, que condujeron a situaciones dramáticas, generalmente a respuestas de carácter militar. Lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en el Uruguay, lo que había pasado en el Brasil, lo que pasó en Chile. Un poco de historia para refrescar la memoria de los que la tienen o para contarle la historia a los que no fueron sus testigos. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días, con ese café tan rico colombiano, de las cosas más maravillosas de Colombia. Bueno, pues hablemos de los mensajes navideños, de todos los mensajes navideños. El más absurdo, sin lugar a dudas, es el mensaje de las FARC y el ELN, quienes hicieron un llamado a sus bases para trabajar por la instalación de un gobierno democrático. Suena chiste, pero lo dijeron en serio, ellos no se ruborizan. Es decir, los terroristas dicen que el gobierno de Colombia, con quien están negociando un proceso de paz, no es democrático. Y aseguran que no es nada fácil dialogar con un gobierno reaccionario, neoliberal, militarista, guerrerista y oligárquico, y que lo que pretende el gobierno de Juan Manuel Santos es someterlos y llegar a una rendición. Eso es lo que dicen en ese comunicado. El comunicado en cuestión es un mensaje de unión de fuerzas de los dos grupos terroristas, el ELN y las FARC, y un llamado a superar las diferencias y las contradicciones que hay entre ambos. Un comunicado muy crítico con el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde admiten que no es fácil negociar con él y que sería mucho mejor hacerlo con otro gobierno. Pregunto, ¿qué significado tiene este comunicado? Y además en estas fechas, ¿qué hay detrás de estas descalificaciones? ¿Y por qué hace unos meses el presidente Juan Manuel Santos era el más conveniente para las FARC para continuar en ese cuestionable proceso de paz? Y ahora, de repente, se volvió muy complicado. ¿Será que la cercanía de las elecciones los pone gallitos al grupo terrorista de las FARC? ¿Será que la intervención de las FARC en la campaña electoral es obvia y descarada? Y a punta de fusil pretenden decidir quién juega y quién no juega en las elecciones. ¿Será que a través de este comunicado están o pretenden apretar al gobierno para que afloje en la mesa? ¿O es una suposición demasiado perversa por mi parte? ¿Ustedes qué piensan? No, si hay perversión y perversión en demasía, esa proviene de las FARC y del ELN. Ellos están muy seguros de lo que están haciendo y están muy seguros de que Juan Manuel Santos está en sus manos. Se sienten dueños del patio. Saben que él no puede aflojar porque pierde la única carta que tiene para su reelección, y la reelección es lo único que le importa en la vida. La suerte del país le importa poco o nada. Lo que le importa es su reelección. Y dice, este está en manos nuestras. Le podemos decir lo que nos dé la gana, que no va a reaccionar sino con esas declaraciones siempre tibias y ambiguas de Humberto de la Calle, diciendo que sí pero que no, y en últimas sometiéndose a lo que las FARC quiere y a lo que las FARC están diciendo. Entonces, pero doctor Londoño, el papel de las FARC en la reelección ya es un papel muy activo. Lo vemos con las recientes amenazas, por ejemplo, al Partido Centro Democrático. Es un hecho. Claro. En las amenazas se habla de la mesa de negociación y del proceso, y esas amenazas vienen de ese grupo. De modo que ese grupo está participando en política y está amenazando y está actuando a punta de fusil. Claro, y deja constancia de que no les ha sido fácil porque están enfrentados a un gobierno imperialista, guerrerista, oligárquico. Bueno, le dicen las peores cosas y sin embargo ahí lo tienen,
con la cabecita gacha y con el rabo entre las piernas, sometiéndose a cualquier cosa que las FARC les quieran decir, porque ellas saben, las FARC, que Juan Manuel Santos no tiene otra carta para la reelección, sino la de una paz que firmen con ellas. Se sienten dueñas y señoras de la situación y saben que hacen con el gobierno y con el presidente lo que les venga en gana. Y ahí está la prueba. Le meten semejante insultada después de que han dicho, y repetidamente, que hay que reelegir a Juan Manuel Santos porque de otra manera se pondría en peligro el proceso de paz. Ahora dicen que no es fácil negociar con él porque es, bueno, todo lo que ya dije que ellas dijeron que era. ¿Qué le vamos a hacer? Eso le pasa a uno cuando se pone en manos de alguien y sobre todo de alguien de tan mala catadura como Timochenko o como Gavino. Le pasan esas cosas. Eso sí, no. ¿Qué le vamos a hacer? William Calderón. Hola, Doño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 26 de diciembre del año 13. El Papa Francisco, en su Ut et Orbi, condenó la utilización indebida de los niños en la guerra, tomados como mercancía humana por fuerzas oscuras. Dijo su santidad: los niños secuestrados, asesinados en los conflictos armados y sobre los que se ven obligados a convertirse en soldados, robándoles su infancia. Al respecto, doctor Londoño, ¿qué opinarán los prelados colombianos? ¿Llegarán estos ecos a la mesa allá en Cuba? No, los prelados colombianos guardan silencio sobre todas estas cosas. No dicen una sola palabra sobre los niños que llaman reclutados, que son en verdad niños secuestrados. No dicen una sola palabra sobre las minas antipersona. Ni siquiera dicen de la persecución a ciertos curas. Recuerde usted que a los del Putumayo les exigieron que abandonaran sus sedes inmediatamente y que en todo caso no podían decir misa. ¿Usted oyó al cardenal diciendo algo? En absoluto, no abre su boca. Es contra la paz, si habla, va contra la paz. Es contra la paz y entonces la paz hay que protegerla a toda costa, inclusive pasando por encima de los derechos de los sacerdotes católicos a oficiar su misa y a estar junto a sus feligreses. El cardenal no los defiende, no dice una sola palabra por ellos. La vecindad del cardenal con esos grupos de las FARC es demasiado conocida y entonces ahí están las otras contradicciones. Las FARC detestan a los curas porque los curas tienen un mensaje tan contrario a ellas. El mensaje de la Iglesia, el mensaje de amor, el mensaje de paz, el mensaje de mansedumbre, el respeto por la vida de los demás, son cosas que las FARC no pueden tolerar. Y así se pronuncian en contra de ellas con los fusiles en la mano, y a los curitas en las regiones más apartadas, en Arauca o en el Putumayo, donde la están pasando tan mal, donde tienen tantas dificultades, siguen abandonados a su suerte sin tener siquiera el consuelo de una palabra de amor, de una palabra de consuelo que les llegue de la alta jerarquía católica. No les llega ninguna. El Papa Francisco, en cambio, desde su sede en Roma, habla sobre estas cosas en un bello mensaje navideño y recuerda a los niños a los que les roban su infancia porque los reclutan como esclavos para ser soldados. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, un lindo día para todos nuestros oyentes, 6:22 en la mañana. Pues complementando la noticia de William sobre el mensaje de Navidad que pronunció ayer el Papa en la Basílica de San Pedro, es importante a nuestro modo de ver las cosas señalar que el Sumo Pontífice expresó también su preocupación por los conflictos bélicos que se están adelantando en lugares del mundo como Siria, Irak, la República Centroafricana y Tierra Santa. El Papa Francisco pidió concretamente en su mensaje que los católicos del mundo entero le sigan pidiendo a Dios para lograr que los pueblos que acabamos de mencionar dejen de lado los odios y venganzas y cese de una vez por todas la violencia que infortunadamente desconoce los mensajes de
de paz y sigue su curso. Hoy los periódicos del mundo destacan 3 hechos lamentables relacionados precisamente con Siria, Irak y Egipto. La primera noticia indica que en 10 días, del 15 al 24 de diciembre concretamente, murieron en la provincia siria de Alepo 410 personas en bombardeos de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Un comunicado oficial del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una de las ONGs más consultadas en medio de este conflicto, confirma a esta hora que entre los 410 muertos hubo 117 niños. La segunda noticia se relaciona con Irak, donde la situación no es alentadora en realidad. Ayer 44 personas murieron y 84 más resultaron heridas en ataques ocurridas en áreas cristianas ubicadas en la capital iraquí. Hasta el momento lo que dicen las autoridades de ese país es que ningún grupo se ha atribuido los ataques, pero todo apunta a que fue la red terrorista de Al-Qaeda la responsable de estos hechos lamentables. Finalizamos hablando de El Cairo, la capital de Egipto, donde hasta ahora es exactamente la 1:24 de la tarde. Hay alerta allí porque se presentó en horas de la mañana una explosión en un autobús público que dejó 5 personas heridas. Este atentado, para que ustedes tengan muy presente, se produce horas después de que la Hermandad Musulmana fuera declarada como una organización terrorista por el gobierno egipcio, que le atribuye además a esta organización la fuerte explosión que tuvo lugar el pasado martes en una comisaría de la policía que provocó la muerte a más de 16 personas en El Cairo. Los hechos son lamentables y pues infortunadamente el mensaje que ayer dio el Papa no fue escuchado. Bueno, no fue escuchado o llegó tardíamente para los hechos que se estaban desencadenando. La situación en Oriente es dramática, Jessica, por todas partes. No mencionó el Papa, me parece, no mencionó Afganistán. No. La situación en Afganistán es gravísima, gravísima. Los talibanes amenazan con volver al poder. Sus invectivas terribles contra la mujer y respecto al papel que la mujer desempeña en la sociedad. Eso es espantoso. Y así sucesivamente. En Irán la situación tampoco es fácil. En Irak están persiguiendo a los pocos cristianos que quedan en ese país. La situación de Siria es de mala hacia pésima. Los bombardeos en Alepo continúan, 500 muertos en las últimas horas, son muchos muertos. La situación en Sudán, Jessica, en Sudán hay una tentativa de golpe de Estado, los muertos también se cuentan por docenas. Es decir, el mundo está en llamas, Colombia, por desgracia, no es una excepción. La situación en Colombia es muy grave, es muy triste, no porque dejen de pasar un par de días sin atentados de las FARC, la situación es menos grave, porque siguen los boleteos, porque siguen las amenazas, porque sigue el narcotráfico, horadando las bases de la sociedad colombiana. El Papa Francisco, desde Roma, pide amor, recuerda el mensaje de Jesús y los invita a todos a unirse a él en una cruzada por el amor, por la comprensión, por la consideración, amar a todos como a sí mismo y amar inclusive a los enemigos. Qué difícil de cumplir es ese mensaje de Jesús, pero el que sea de verdad un cristiano lo tiene que cumplir. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes, esperando que todos hayan tenido una muy feliz Navidad junto con sus seres queridos. Pero hablemos de quienes tal vez no tuvieron una muy feliz Navidad. Me refiero a los presuntos implicados en el descalabro financiero de Interbolsa, porque justo en el día de Navidad se presentó un enfrentamiento jurídico entre la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación precisamente por este caso, mientras la Procuraduría pidió que no se dicte medida de aseguramiento contra quienes están siendo procesados por este fraude al considerar que no representan un peligro para la sociedad. El vicefiscal Jorge Perdomo, actuando como fiscal general de la Nación encargado, dijo que todos los requisitos para que se imponga la medida de aseguramiento a 7 de los 9 implicados
implicados e imputados están dados. La medida de aseguramiento recaería sobre Rodrigo Jaramillo, Javier Villadiego, Jorge Mauricio Infante, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Alessandro Corridori y Carlos Arturo Neira. Y será mañana cuando continúe la audiencia en la que la juez 64 con función de garantías deberá decidir si cobija o no con esa medida a los procesados por el robo que fue Interbolsa. De cómo se desarrolle esa audiencia estaremos muy pendientes, doctor Londoño, porque ese caso, el de Interbolsa, es un caso que sin lugar a dudas ha tenido muchas implicaciones y consecuencias. Entre ellas, hay que destacar, se ha minado la confianza de inversionistas y esperamos que se haga justicia para devolver la confianza a quienes la perdieron. Una confianza que empieza a recuperarse cuando uno ve que ya hay sanciones para los funcionarios que debían vigilar precisamente a Interbolsa, y ahora lo que viene y lo que se sigue es el proceso penal, que aunque lento, avanza, y ahora lo que viene será la definición pues de una posible medida de aseguramiento contra algunos de los imputados mientras avanza el proceso penal en su contra. Un proceso en el que, recordemos, se imputan delitos de manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. De Interbolsa seguiremos muy pendientes, doctor Londoño, muy pendientes, y de cómo se desarrolla esa audiencia mañana, aquí estaremos también informándolo. Es la noticia con la que también estamos saludando esta mañana de jueves, doctor Londoño. Sí. Uno piensa en las horas amargas que están viviendo las personas acusadas y sus familias, pero también hay que pensar en los centenares de personas que perdieron cuanto tenían como resultado de esas operaciones no autorizadas. Y que también pasan horas amargas hoy en día porque no tienen cómo llevar un regalo a casa en Navidad, porque ahí se quedó la plática. Porque perdieron todo su patrimonio, un patrimonio que consideraban que estaba muy bien cuidado por la corredora de papeles más prestigiosa y más importante que había en Colombia. Es que no fue cualquier cosa. Por supuesto que cualquier corredor que cometa deslealtad con sus clientes le produce un impacto muy grande al mercado, pero esto era de lejos la compañía de corretaje bursátil más importante que había en Colombia. Entonces usted entenderá, y cualquiera entiende, Sergio, por qué han caído tan dramáticamente las operaciones bursátiles, especialmente las de inversión. La gente no cree, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo y entonces prefiere hacer otro tipo de cosas, así tengan menor rentabilidad y así le produzcan mayores dificultades, las que sean, pero la gente no cree, la gente tiene miedo. Lo de Interbolsa fue un golpe muy duro a la base fundamental de un mercado de valores, que es la confianza. Cuando se pierde la confianza, se ha perdido todo, o casi todo, Sergio. Así pues que esperamos cuáles sean las decisiones de la juez de garantías. Aquí no se trata de un juicio, se trata simplemente de saber si a juicio de esa juez de garantías debe haber o no debe haber una medida de aseguramiento porque los directivos de Interbolsa representen o no representen un peligro para la sociedad. Eso es todo lo que se ventila. Sí, señor. El juez de garantías no se pronuncia sobre el fondo del asunto, se pronuncia sobre la forma como ha sido llevado el proceso y sobre la necesidad o no de una medida de aseguramiento. Interbolsa fue sin duda ninguna el hecho financiero bursátil más importante del año. Usted se refirió, sin nombrarlo, a la destitución del superintendente financiero que fue decretada por el Procurador General de la Nación. Sí, señor. Precisamente por las omisiones en que incurrió en el cumplimiento de sus deberes y que permitió que esto se desencadenara. Bueno, él dice que... ¿sí? No, es que eso precisamente, doctor Londoño, lo que hace también además es abrir una puerta muy grande de demandas contra el Estado por falla en el servicio. No vigilaron como se debía a Interbolsa y mire lo que pasó. Seguramente llegarán varias demandas contra el Estado de quienes también necesitan recuperar su plata. Claro, los afectados. Que pierdan su dinero, dice, yo lo perdí porque Interbolsa hizo unas manipulaciones indebidas, pero ¿quién no estaba vigilando? Nadie lo vigiló. Gómez Gallo se encontraba jugando squash en el Club Campestre de Ibagué
con el secretario administrativo de la alcaldía de la misma ciudad, José Adrián Monroy Tafur, cuando le sobrevino un infarto. Fue trasladado a la clínica Los Nogales, a donde llegó sin signos vitales. Nacido en Ibagué el 24 de junio de 1962, ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia y especialista en administración financiera y derecho constitucional, Gómez Gallo fue reclutado para la política del Partido Conservador por José Ramírez Castaño. Fue secretario de Obras Públicas del departamento del Tolima y luego concejal de Ibagué. Fue senador de la República en 4 periodos consecutivos, desde 1994 hasta el 2010, célula legislativa de la cual fue presidente en el año 2004 y luego de ser presidente de la Comisión Primera en el año 2003, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por paramilitarismo en el año 2007, por su presunta relación con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, creador del bloque Tolima de las Autodefensas. En 2011 fue condenado a 9 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en abril del presente año le había sido concedida la libertad condicional. Amanece pues de luto el Partido Conservador, doctor Londoño. Sí, un hombre que era un luchador de la política, no era pues un grande orador, pero era un hombre muy eficaz en el manejo de la política, de la manera como la política se entiende y cómo se practica. Nosotros tenemos el convencimiento, el pleno convencimiento de que nunca se asoció con paramilitares para conseguir resultados. Eso además jamás se probó, ni en este caso ni en muchos otros de los llamados parapolítica. No se llevó a los estrados judiciales una sola prueba de que alguien hubiera sido obligado a punta de fusil a votar por un determinado senador o representante de los que luego fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia. Nunca existió esa prueba contra Luis Humberto Gómez Gallo. Lo que sí hubo fue una angustia indescifrable, infinita. Tenemos la convicción, porque él era un hombre muy vital, de que todo el desencadenamiento de este proceso que terminó en su muerte fue el resultado de las angustias inmensas que tuvo que padecer como resultado del proceso que se siguió en su contra y de la condena por parapolítica. Luis Humberto Gómez Gallo, uno de los varios expresidentes del Congreso que fueron juzgados y condenados por parapolítica, falleció en Ibagué cuando se encontraba practicando deporte después de las horas muy amargas de su cautiverio. Estas eran las noticias primeras que dábamos en la mañana desde aquí, desde la hora de la verdad.